Un saludo cordial, jóvenes y señoritas estudiantes. Vamos a dar paso al segundo tema de este módulo, titulado Fundamentos del Diagnóstico Clínico. Este va a ser nuestro sumario, en el cual nos vamos a basar en este pequeño tema, porque es un tema corto, es un tema que no nos va a abarcar mucho tiempo, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacerlo en una sola clase, ¿ya? Bueno, miren, tenemos estos subcapítulos a lo cual vamos a dedicar diferente tiempo dependiendo de la extensión de ellos. Muy bien, seguramente cuando hemos visto el título Fundamentos del Diagnóstico Clínico, pues a veces se nos viene a la cabeza que, wow, quisiera ser como el doctor House, Gregory House y todo su equipo, ¿no? Que pesquisaba los diagnósticos y decía, bueno, vamos a ir por un diagnóstico raro. Vamos a pensar en esto, lo otro, probabilidades, posibilidades, y se encierran en una sala y todos estudian. Pero si te haces un análisis como estudiante, ¿qué es lo que te falta? Pues tener tal vez la pericia de estos doctores, conocían de epidemiología, conocían de estadística, conocían de cirugía, creo que conocían de muchas cosas, ¿no? Bueno, en fin, son actores y los que han creado el libreto, pues son médicos, ¿verdad? Entonces son los que han desarrollado todo esto, han hecho ver a este equipo ficticio como un equipo súper dotado, que lo sabían de todo. No solamente sabían infectología, epidemiología, también sabían operar y un montón de otras cosas, ¿no? Hasta incluso creo que le abrieron el cerebro al Dr. House. Pero a veces dices, bueno, este no es mi ídolo, puedo ser como este otro, Good Doctor, que es un doctor autista que tiene esas limitaciones de la comunicación y que bueno, pero es habiloso para diagnosticar, porque han visto esos esquemas, cómo se imagina, ¿no? Empieza en su mente a aparecer los libros de anatomía, luego empieza a desencadenar el proceso fisiológico y luego empieza a ver probabilidades, empieza a sacar sus conclusiones y al final habla y dice, este es el diagnóstico y podemos hacer esto. ¡Wow! ¡Qué manera de pensar! Es un genio. O bueno, una trama que yo más que trama médica lo veo como una trama romántica y en torno a la vida de esta doctora de nombre Grace, ¿no? Y que bueno, cada quien tiene su propio trama, cada quien se puede identificar con cualquiera de estos personajes. Conste que no los he visto del todo, bueno, tal vez este he visto más que el otro, este casi no lo he visto, pero entiendo más o menos de qué se trata estas series. Y al final, ¿qué es lo que te hacen ver? Que un buen médico es aquel que va a hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿verdad? Y también te hacen ver la otra cara de la moneda. Si haces un mal diagnóstico, haces daño al paciente o puedes ocasionar su muerte y por lo tanto eres un mal médico. ¿Qué nos dice el libro al respecto? Nos dice lo siguiente, que para poder llegar al arte del diagnóstico tienes que aprender la propedéutica. Y en sus palabras, ¿qué dicen los autores? Que es la ciencia y el arte del diagnóstico. No lo vas a lograr con solamente un rote de 2 semanas, no lo vas a lograr solamente asistiendo a las clases. Todo esto está bien, todo esto es complementario, pero el arte del diagnóstico lo vas a desarrollar a medida que vayas ejerciendo tu profesión. He visto dos extremos en los alumnos. Alumnos que le toman bastante interés, ¿no? Oye, que le hacen preguntas al docente, preguntas aquí y allá, y prácticamente están detrás del docente, preguntando cómo ha llegado a ese diagnóstico, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha visto, cómo lo hizo, qué es lo que ha visto en ese laboratorio, etcétera, 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 ¿no? Entonces son alumnos que son como esponja, que están absorbiendo todo lo que pueden. Y el otro extremo, tristemente, alumnos que prácticamente les vale, que dicen, ah, sí, qué bien, el doctor ha diagnosticado, sí, genial. O cuando entran a una cirugía, wow, bien. Y hasta ahí se terminó, con un simple, con una simple exclamación de admiración por el médico o por el procedimiento que ha realizado. Pero ahí murió. Entonces eso está mal. ¿Por qué les digo? Cuando ahora en la cuarentena imagino que han aprovechado pues escuchando las videoclases, escuchando también clases como las que yo hago grabadas u otras seguramente en vivo, seguramente les han dado tareas, han estado muy ocupados, ¿verdad? Sin embargo,
ha quedado algo pendiente, las prácticas, y seguramente eso la universidad, los directivos de la universidad pues reprogramarán aquello. Pero en este tiempo pues aprovechen lo siguiente, en llenarse de información, aprendan, lean, no solamente lean un libro. Bueno, yo les conozco a los estudiantes, no leen libros, leen apuntes. No se conformen con los apuntes de sus docentes, no se conformen con las videoclases, sino vayan más allá, lean el libro que se les ha dado, el libro de referencia. En mi clase yo les he dicho que solamente hay un libro de referencia, el Argente Álvarez. Nos vamos a basar en ese. Con que lo lean ese estoy satisfecho. Hay libros complementarios, Semiología de Suros, que está excelente, que mi generación y generaciones pasadas lo han leído, este libro de semiología, excelente. Si pueden acceder a él y complementar su lectura de mi materia de semiología, excelente. Y hay otro libro también complementario, el de Medicina Familiar y Ambulatoria de Rubinstein, que también da muchas nociones de semiología y propedéutica. También es excelente. Complementenlo. Les di los links de descarga, ahí está en Books Médicos. Si pueden comprarlo, mejor todavía. Si encuentran fotocopia, no hay problema. La cuestión es que lean libros. Perfecto. Y esa lectura, ¿a qué les va a llevar? A cumplir los requisitos para llegar a este objetivo de la ciencia y el arte del diagnóstico. ¿Qué requisitos necesitas? Reconocer los elementos. Cuando ves a un paciente en la consulta, tienes que reconocer los síntomas que el paciente te describe y los signos que tú vas a ver desde el momento que ingresa, la facies, la manera de hablar, la manera de la marcha, pues cuando ya está en la camilla, lo que tu docente, el médico está observando, las maniobras que hace, todo obsérvenlo. ¿Sí? Segundo, tienes que tener muy en cuenta y muy claro los objetivos y la secuencia habitual del proceso diagnóstico. Por eso les decía, pregunten a sus docentes. Si hay ese espacio de discusión con tu docente, háganlo, discutan, hablen, digan, mire, doctor, no he entendido por qué ha hecho esta maniobra o qué se llama. Yo tenía un alumno repitente que el año pasado que incluso me desafiaba, me decía, doctor, esta maniobra he visto que has realizado, pero ¿por qué esta otra maniobra no? ¿Y por qué esta otra no? ¿Por qué esta diferencia? Excelente, ¿no? Me desafió y le explico por qué, ¿no? Entonces, estaría bien que ustedes puedan discutir científicamente, obviamente, ¿no? Sobre el proceso diagnóstico, sobre los laboratorios que está pidiendo. Para eso, lean. Y por último, interpretar las estrategias utilizadas, ya que el criterio médico va a designar algunas estrategias. ¿Por qué pido ecografía? ¿Por qué no pido tomografía? ¿Por qué solamente pido una placa simple de tórax? ¿Y por qué no una resonancia? ¿Ah? Entonces, pregunten, hablen. Para eso, nuevamente les digo, estudien. Aquí hay un esquemita del libro de Rubinstein que dice lo siguiente. Miren, información, lean y estudien los datos del paciente, generación de hipótesis diagnósticas, tengan claros sus objetivos, la evaluación y bueno, aquí venimos al objetivo de este tema, la toma de decisiones. Que cuando tomes una decisión, pues o no haces nada, pues si es una decisión, expectativa, estudios diagnósticos para profundizar o para apoyarte el diagnóstico que tienes o los diagnósticos presuntivos que tienes y por último el tratamiento, ¿verdad? Entonces todo esto lo vamos a ver en este tema y nuevamente les digo, de una manera rápida y tal vez, ¿por qué no? Hasta tal vez por así decirlo superficial. Sin embargo, vamos a dar casos clínicos, les voy a presentar casos clínicos para que vayamos profundizando en cada aspecto de este tema. ¿Vale? Y por cierto, ¿por qué les digo superficial? Porque también el libro habla del teorema de Bayes. La verdad que me costó entenderlo cuando estaba en la universidad, lo volví a repasar antes de preparar este tema, me costó nuevamente volver a repasar y bueno, viéndolo desde un punto de vista práctico, no hay, si vale la redundancia, no es nada práctico para nosotros. Pero de todas maneras vamos a aprender a utilizar un sistema simplificado. Y
aparte de nuestro tema, pues les dejo algunos links subcomplementarios para este tema, ¿no? Yo les dejo unos videos para que puedan ver cómo es el método diagnóstico de algunos colegas. Adóptenlo. Les dejo algunos libros y les dejo algún otro material extra también para que vayan profundizando. Muy bien. Bueno, habíamos dicho que tenemos 3 requisitos: reconocer el entorno del paciente, tus objetivos respecto al proceso diagnóstico y la interpretación de estrategias utilizadas. Vamos a ir por los 3 requisitos. Primeramente, respecto al paciente enfermo, deberá ser capaz de reconocer 3 cosas. ¿Qué es un síndrome? Es el conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Tal es un ejemplo claro, es el síndrome metabólico. ¿Qué vas a encontrar? Pues ves que hay trombos, ves que hay un triglicéridos y colesterol elevado, datos de laboratorio. Vas a ver, miren, la dislipidemia heterogénica. Vas a ver una glicemia elevada en ayunas. Vas a ver una obesidad central y una hipertensión arterial. La enfermedad. ¿Qué se refiere a la enfermedad? Bueno, es el conjunto de trastornos bioquímicos, anatómicos, fisiológicos o psicológicos. Entonces vamos a describir todo esto, la fisiología, fisiopatología, etiología, todo lo que tú estás aprendiendo en estos momentos para conocer, para dar a conocer la enfermedad del paciente. Tú ya estás almacenando el conocimiento de la enfermedad y vas a poder ser capaz de reconocer esa enfermedad en tu paciente. Y por último, la situación, ¿no? O sea, el contexto cultural de donde viene el paciente. No es lo mismo atender un paciente de una ciudad, o una ciudad pequeña como la nuestra, o una gran ciudad como la de Santa Cruz, el área periurbana, o pacientes que vienen de provincia, del campo. Y también tienes que ver la parte socioeconómica y psicológica del paciente, ¿verdad? Hay otro esquemita también, que cuando estás frente al paciente tienes que ser capaz de también tomar decisiones. Eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente slide. ¿Y qué necesitas ver? Tienes que ver los valores y preferencias del paciente. ¿Qué quiere? No es lo mismo los valores y preferencias de un paciente del campo o de la ciudad o del área periférica. El contexto, lo que les decía, ¿a qué contexto nos estamos sometiendo cuando vemos al paciente? ¿Cuál es el contexto de donde proviene este paciente? Y por último, la evidencia científica que necesita. Aquí va tu adquisición de conocimientos y también de la actualización, o más bien dicho, de las actualizaciones que vas a hacer de aquí en adelante. Para resumir, tenemos esta pequeña tablita que dice: un diagnóstico adecuado requiere entonces de que el médico sepa qué cosa. Sepa reconocer e interpretar las manifestaciones clínicas, o sea, el síndrome, ¿no? Síntomas, signos, síndromes, con que se presentan las enfermedades. Segundo, conocer la enfermedad propiamente dicha, saber la nosología, la distribución de diferentes determinantes como ser grupos etarios y la epidemiología del paciente. Y por último, tener en cuenta el contexto de la situación en la que este paciente se está presentando. Miren, tienes los 3 elementos. Muy bien, entonces no te olvides de ese detalle. Vale, bueno, pasemos al siguiente slide. Vamos a entrar al segundo requisito, titulado Objetivos y secuencia del proceso diagnóstico. Mire, lo que dice aquí concretamente en este acápite es que nosotros debemos clasificar la enfermedad que tiene el paciente. ¿Cómo? Pues tienes que establecer qué clase de enfermedad tiene el paciente, ya sea por los signos, por los síntomas, agruparlo. En el siguiente slide vamos a ver más o menos cuáles son algunas de esas estrategias que utilizamos, y subsiguientemente vamos a ver los desvíos o los atajos que tomamos como médicos, ¿verdad? ¿Ya? Y esto con el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Pues tener un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Realizar las actividades necesarias para mejorar la salud del paciente. Entonces, no solamente es pensar y llegar a un diagnóstico, pues, pim, pam, pum, y tenerlo en tus manos y inmediatamente tener el tratamiento. No, sino, como les digo, a veces tenemos que irnos más allá, al contexto del paciente, ¿no? Evitar que el paciente, pues, se deteriore tanto física como anímicamente. A esto es lo que nos resalta los autores del libro. Dicen: una de las principales dificultades para el ejercicio de este difícil arte del diagnóstico con que deben enfrentarse los estudiantes
desde el comienzo de su carrera es que la enseñanza tradicional de la medicina y la mayoría de los libros clásicos comienzan con la descripción de las enfermedades, etiología, fisiopatología, ahí también está la epidemiología, tenemos en las enfermedades infecciosas el modo de contagio, luego el diagnóstico, exámenes complementarios y tratamiento. ¿Lo ve? ¿Para qué? Para llegar luego a los síntomas y signos de presentación. Esto ya está en el acápite del diagnóstico, ¿no? Es decir, el síndrome. En algunos casos sí vamos a llegar a un diagnóstico sindrómico. Sin embargo, miren lo que dice. Exactamente la secuencia inversa que sigue el proceso diagnóstico habitualmente la mente de cualquier profesional en actividad. Miren, muchas veces cuando vienen este tipo de situaciones, este tipo de pacientes, pues nosotros a veces queremos inmediatamente encasillarlos en un síndrome directamente, sin a veces querer explorar. A veces nos queremos hacer pues a la idea de que nosotros somos el doctor House, que ni bien teniendo un ojo clínico, ¿verdad? Quieres directamente diagnosticar, ¡pam! ¡Pim, pam, pum! Solamente con ver al paciente. Algo que no vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque por otro lado desconocemos en general la epidemiología y el contexto y se enseña todo por igual, sin jerarquizar la incidencia y prevalencia de las diferentes afecciones. Entonces no vas a poder tratar a un paciente diabético de la misma manera que si se tratara de un diabético del área rural, que está acostumbrado a comer, digamos, pito, quinoa, etcétera, que a un diabético del área de la ciudad, que está acostumbrado quizás con sus hamburguesas y pizzas, ¿no? O quizás un paciente que no es lo mismo tratar a un niño que a un adulto también, ¿no? El adulto te va a comprender, puedes hablar con él. El niño generalmente tienes que hablar con sus papás. Bueno, vamos a pasar al siguiente acápite para ir avanzando en la materia. Vamos a entrar al último subtítulo de este acápite titulado Estrategias para el diagnóstico clínico. Bueno, encontramos en el libro 4 estrategias, las cuales las voy a describir enseguida. Claro está, como es de costumbre, declarando quizás algunos ejemplos para que podamos entender. Y al final de este slide les voy a contar una breve experiencia que tuve el primer día que salí de residente y que me dejaron responsable, ¿no?, de un paciente. El reconocimiento del patrón indica que nuestra mente está muchas veces programada para reconocer patrones. Muy bien. Miren, por ejemplo, este es el método de Gestalt o de la forma que utilizan muchos psicólogos. ¿Qué ves aquí? ¿Una mujer o un hombre tocando un saxofón? ¿Qué ves aquí? ¿Una copa o dos rostros besándose? Eso es lo que nosotros debemos reconocer. ¿Cuál es el patrón? Principalmente este método lo utilizamos en radiología, ¿verdad? Entonces, al menos cuando yo estoy frente a una radiografía de tórax, utilizo este método, el reconocimiento de patrón. Si gustan, pueden entrar al slide shared. Miren, aquí hay varias presentaciones respecto al tema de patrones radiológicos, y ya sea en radiología, tomografía o resonancia, que te van a ayudar a establecer un diagnóstico. ¿Sí? Pero, como todo método, pues tiene un problema, una desventaja. Muchas veces puedes encontrar pues muchos signos con los cuales asociar a una enfermedad, pero en vez de que te ayude a dar un diagnóstico, puedes tener muchos diagnósticos, ¿no? Entonces, eso más que todo es peligroso cuando haces la exploración física. Por eso les digo que yo personalmente, al igual que muchos de mis maestros me han indicado, utilizo este método del reconocimiento de patrón en radiología. Vamos a leer qué dice la conclusión. El método de reconocimiento del patrón implica la comprensión inmediata de la forma de presentación del paciente. Corresponde a una descripción aprendida previamente o patrón de la enfermedad. Claro está el ejemplo pues de la artritis reumatoide. ¿Por qué les digo que es a veces una desventaja? Miren, tenemos un paciente de 45 años, ¿no?, que viene y presenta por un dolor leve en las manos, atribuido a un sobreesfuerzo físico. Es un paciente granjero, un paciente del campo.
Pero tú como estudiante ves algunos nódulos y dices, no, usted tiene artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque te enseñaron en la escuela que si ves nódulos, digo en la facultad de medicina, que si ves nódulos en los dedos es artritis reumatoide. Pero te olvidas de la artrosis, te olvidas de los callos, te olvidas de secuelas de fracturas. Incluso si el paciente podía haber sido antes minero, te puedes olvidar de una acrodactilia, puedes confundirlo con nódulos. Entonces vean que a veces es una desventaja, ¿no? Es reflejo y no reflexivo. Se hace sin poder explicar cómo y se aprende con los pacientes. Por cierto, no en las aulas. Su utilización aumenta lógicamente con la experiencia clínica. Entonces, en mi experiencia, este método va mejor con el reconocimiento de patrones radiológicos. Muy bien, pasamos a la siguiente estrategia. El método del algoritmo. Ustedes saben que los algoritmos más que todo se utilizan en programación de sistemas, ¿no? Si una sentencia cumple o no se cumple, si se cumple, ¿qué va a pasar? Y si pasa esto, ¿se cumple o no se cumple las sentencias, ¿no? Y esto pues nosotros lo hemos visto bastante en el Dr. House, los que son viciosos de esa serie, que agarra su pizarrón y empieza a hacer algoritmos. Y no está mal. Incluso hay libros. Miren, este libro, Algoritmos Clínicos en Medicina. Si pudieran conseguirlo o descargarlo, estaría genial. No lo tengo, lo vi cuando yo era residente. Bueno, pero como cuando uno es estudiante no tiene mucho dinero, pues no lo compré. Pero ahora sí, estoy en posibilidades y lo voy a comprar. Al ver este tema, pues recordé este libro. Ahora, como muchos, como estos métodos, también tiene su desventaja. ¿Cuál es esa desventaja que tiene? Es que cuando tú haces un algoritmo, como les expliqué de las sentencias, cumple y no cumple, hay pacientes que no van a cumplir cierta sentencia o cierto síntoma o cierto signo. No va a encajar, en pocas palabras, ¿no? Entonces esto a veces te dificulta y tú haces una interpretación errónea del hallazgo. Y a veces podemos llegar a un diagnóstico incorrecto. ¿Por qué? Porque no estamos viendo en sí todo el contexto del paciente. Miren, ¿qué dice la conclusión de este subtítulo? Si bien los algoritmos pueden utilizarse frente a cualquier síntoma, signo o del examen físico o datos de laboratorio, su mayor utilidad es como guía recordatoria frente a hallazgos infrecuentes y para identificar grupos de pacientes con quienes deben adoptarse conductas especiales, ¿no? Y no necesariamente establecer un diagnóstico final. Entonces, nuevamente les digo, en mi experiencia, por cierto, cuando digo mi experiencia no quiero decir que sea la experiencia del doctor X o del doctor Y, cada médico tenemos nuestra propia experiencia, pero en mi experiencia este método algorítmico yo lo utilizo más que todo cuando hay algo que no entiendo muy bien o cuando tengo que tomar una decisión rápida, ¿no? En este caso, si tengo que derivar al paciente, en este libro pues hay muchos algoritmos y te dice hospitalización, derivación. Tengo libros de medicina familiar en los cuales también tenemos algoritmos y nos indica cuándo debemos derivar al paciente, cuándo debemos hospitalizar al paciente o cuándo debemos hacer un tratamiento ambulatorio del paciente. Cuando volvamos a las prácticas les voy a mostrar un libro de medicina familiar que tenemos de la caja que está repleta de algoritmos. Obviamente no todas las enfermedades tienen algoritmos, sino algunas, ¿no? Y como dice aquí, solamente en casos o hallazgos infrecuentes. Vamos a la tercera estrategia, el método exhaustivo. Esto es lo que la mayoría de estudiantes hace, una historia clínica completísima, ¿no? Algunos hospitales tienen pues un modelo de historia clínica más amplia que otros hospitales. Un ejemplo. En la caja donde yo trabajo pues utilizamos simplemente las hojas blancas y se deja las instrucciones. Se debe llenar esta hoja mediante el método SOI. ¿Por qué se hizo eso? Porque cada servicio tiene sus exigencias en cuanto a la historia clínica. No es lo mismo hacer una historia clínica en ginecología que en pediatría, o que en medicina interna, o que en cirugía, ¿no? O que en anestesiología. Entonces, cada servicio tiene su propio modelo y tú cuando rotes tendrás que adaptarte a ese modelo. Trabajaba en un hospital particular de Uyuni
llamada San Pablo, ellos tenían su modelo de historia clínica, eran 10 hojas. Sí o sí tenías que llenar las 10 hojas. Tú como médico tenías que llenar las 10 hojas juntamente con tu enfermera. Y si hacías la transferencia del paciente, eran creo que otro montón de hojas más, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de este método? Pues miren, me pasó una vez que yo quería aplicar este método exhaustivo en la atención primaria, cuando era residente. Y generalmente me funcionaba, pero ¿cuál era la desventaja? Abarcaba mucho tiempo. Y es más, una paciente se quejó y dijo, este doctorcito me pregunta todo. ¿Qué cosa siempre quiere saber de mi vida? Se quejó al médico, a mi jefe de docencia e investigación. Claro, el jefe de docencia de investigación me llamó la atención de una manera, por así decirlo, cómica. Me dijo, no, ¿por qué le has preguntado tanto? ¿Qué cosa te interesa de esa paciente? Me dijo, bueno, a mí no me interesa nada, yo solamente quería aplicar el método exhaustivo. Bueno, entendió, pero me dijo, no lo hagas. En la atención primaria es un poco complicado que lo hagas, ¿no? Miren, ¿qué dice la conclusión? El método exhaustivo para el diagnóstico clínico, por múltiples razones, se abandona con la experiencia. Sin embargo, su aprendizaje es fundamental, pues permite dominar una suma de subrutinas, ¿no?, que abarcan un todo y cada una de ellas realizada e interpretada correctamente. Puede aportar una prueba clave para generar una o más hipótesis diagnósticas. Solo conociendo con precisión cada una de estas subrutinas es posible adquirir experiencias mediante el empleo de estrategias que se describe a continuación y recurrir a ellas de manera selectiva, eficiente y cuando y donde se las necesite. Cuando hagas tu internado, se te va a exigir que hagas una historia completa, dependiendo del servicio o el hospital donde vayas a hacer tu internado. Entonces, cuando hay algo que tal vez para el médico tratante no está muy claro, o tal vez el residente quiere hacer algún procedimiento, va a recurrir a la historia clínica. Y si ve que no está completa, corrobora la historia con lo que el paciente le relata. Y si ve una incongruencia, ¿quién es el culpable? El interno. Entonces, cuando hagas tu internado, haz historias clínicas completas. Aunque estés aburrido, aunque estés de mal humor, aunque tengas 20 historias clínicas que hacer desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, no importa, tú hazlo. Es parte de tu formación. Como decía David Sackett, se le enseña a un estudiante de medicina a hacer una historia clínica completa para que nunca más la vuelva a hacer en su vida. Eso es cierto. Muy bien, pasemos al siguiente. El método hipotético deductivo. Es aquí pues donde este método lo utilizan los grandes maestros, los grandes doctores, ¿no? Yo tengo mis maestros, tanto de la carrera como de la residencia, y he visto que sí utilizan este método hipotético deductivo. ¿A quién obedece estas imágenes? Pues los que han visto Sherlock Holmes saben a quién me refiero, ya sea de diferente actor, ya sea Jeremy Brett, o bueno, no me acuerdo el nombre de este actor, pero hace del Doctor Strange, de este tampoco no me acuerdo, o de este David Brooke, ¿no? Entonces, son actores, ¿no? Pero personifican al detective de las novelas de Arthur Conan Doyle, llamado Sherlock Holmes. Y este utiliza el método hipotético deductivo, donde recolecta toda la información y pues llega a un diagnóstico. Todavía no dice el diagnóstico, todavía no dice qué es, simplemente recolecta, en su mente va dibujando los diagnósticos, va recolectando la información, va seleccionando la información de lo que es relevante y irrelevante y al final llega a un diagnóstico certero, ¿no? Ahora, vamos a ver la conclusión que dice. Bueno, antes de la conclusión quiero relatarles una pequeña historia de mi vivencia. Cuando uno es experto en la medicina, pues ya llegas a diagnósticos, por así decirlo, bien acertados. Tus diagnósticos diferenciales pueden ser 3, 4, pero generalmente están dentro de lo acertado. Pero cuando eres estudiante o estás en proceso de formación, a veces tienes hasta 20 diagnósticos, ¿no?
Y claro, cuando el docente te pregunta qué diagnóstico es, utilices el método hipotético deductivo y pues tienes 20 diagnósticos. Y a ver, los docentes pues se ríen y dicen que ¿por qué estás llegando a ese diagnóstico? Y te piden justificar tu diagnóstico. Algo que me pasó es cuando ya estaba a punto de terminar la residencia, si mal no recuerdo, pues había un doctor que pidió permiso. Me dijeron, bueno, tú eres R3, atiende este consultorio. Bueno, yo orgulloso, fanfarrón, dije, vaya, me dejan un consultorio, qué genial. Necesito a mi R1, viene el R1, tú me vas a asistir, genial. Vimos un montón de cosas, pero no voy a olvidar un caso en particular de un adolescente de 14 años que había sufrido un desmayo cuando estaba caminando por la plaza con sus amigos. Y bueno, recuperó pues en unos cuantos segundos y vino, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran nuestros diagnósticos probables con el R1? Pues teníamos un montón, ¿no? Desde defectos congénitos, enfermedades raras, wow. Ya creo que nos habíamos visto toda la saga del Dr. House. Entonces, bueno, pedimos un chorizo de exámenes complementarios. Cuando viene mi monitor, dice, a ver, Carlos, ve, me decía, claro, al día siguiente, ¿no? Me dice, ¿por qué has pedido todos estos exámenes complementarios? Yo le digo, doctor, porque el paciente sufrió un desmayo y además tiene estas características, signos, síntomas, todo el detalle. Yo estoy pensando en bla, bla, una lista de 20 diagnósticos. Y el doctor me mira fijamente y me dice, ¿has pensado en una simple lipotimia? Creo que es algo que no había pensado. ¿Qué les parece? Solamente era una lipotimia. Bueno, vamos a ver eso les dejo como tarea para que lo averigüen, pero posteriormente lo vamos a ver también en el apartado más bien dicho, de aparato cardiovascular. Ahí hay un capítulo exclusivo de lipotimia. ¿Qué dice la conclusión de este método? Explicado en otras palabras, al poco tiempo de empezar a escuchar al paciente, el médico genera varias hipótesis diagnósticas, por lo común 3 o 4, que anota en un pizarrón imaginario. Sobre la base de estas hipótesis iniciales, dirige el resto del interrogatorio y el examen físico de manera de obtener nuevas evidencias que le confirmen o descarten esta patología, ¿verdad? En este proceso continuo surgen nuevas hipótesis que reemplazan a las eliminadas y por último, dependiendo del nivel de conocimientos y de la experiencia personal, no se olviden estas dos cositas, nivel de conocimiento y experiencia personal, queda un número muy limitado de diagnósticos probables, frente a los cuales el médico toma decisiones como, por ejemplo, solicitar estudios complementarios, iniciar directamente un tratamiento o simplemente tranquilizar al paciente. Habíamos visto en el tema anterior que, bueno, hemos dividido en 4 partes, creo que en cierta manera me estoy cuestionando si haya sido o no una buena idea, pero tenemos también la medicina basada en la evidencia, ¿no ve? Y también la experiencia personal. Les dije, no dejemos de lado la experiencia personal. Y bueno, aquí estamos con la pizarra blanca y pues a los alumnos que son repitentes les enseñé más o menos de manera resumida el método exhaustivo que yo aplico. Y se los voy a explicar ahora y en la práctica lo vamos a volver a explicar. Les dije que el paciente generalmente cuando empieza a hablar te da todo tipo de información. ¿No ve? Muchas veces esta información es relevante y a veces irrelevante. Tú como médico sabrás pues discriminar cuál es la información relevante. Puede haber mucha información relevante y también puede haber mucha información irrelevante. Esto especialmente pasa con los abuelitos, donde te cuentan desde su infancia, desde su vida, la época de Banzer, de Natus Kush y la época de Siles y demás cosas, ¿no? Muy bien. Entonces llegamos a la información relevante. ¿Qué hago en la consulta? Pues dependiendo de esta enfermedad, de esta información relevante, voy pues desarrollando esto. Si el paciente me dice dolor de cabeza, muy bien, pregunto ¿desde cuándo? ¿Por qué? Y cuando llevemos el tema de dolor, vamos a ver el algoritmo, el memotécnico de Alicia. Entonces, digamos que me llega con dolor de cabeza, entonces utilizo el memotécnico Alicia. ¿Ya? Tarea también para los que se preguntan qué es el memotécnico Alicia para ver el dolor, ¿no? La localización, intensidad, carácter, irradiación, antigüedad, si se atenúa o se exacerba con algún
evento. Ese es el método Alicia, ¿ya? Entonces voy desmenuzando esta información, toda la información relevante. Muchas veces hay cosas que no están encajando aquí. Y bueno, saco un poco de la información irrelevante para poder armar el rompecabezas que tengo. O puedo hacer un algoritmo en mi mente o simplemente un rompecabezas, ¿no? Y ya, teniendo mis diagnósticos presuntivos, que probablemente son 2 o 3, entonces voy pues a la exploración física dirigida. Como les digo, cuando uno es estudiante, pues haces una exploración completa de la punta de los cabellos a la punta de los pies, ¿no? Entonces, pero cuando ya tienes cierto nivel de experiencia, pues a veces omites esos detalles y haces una exploración dirigida. Solamente vas a algunos puntos de los cuales tienes que desarrollar y tienes que ir solamente a observar. ¿Por qué? Porque a veces te va a demorar mucho tiempo hacer una revisión pues completa. Pero, cuando estés en un examen, por ejemplo, en el examen de la residencia, que yo he estado en la residencia médica, cada 3 meses nos toman examen. Y en ese examen sí o sí tienes que demostrar que estás haciendo una exploración física desde la coronilla hasta la punta de los pies, ¿no? Obviamente no tienes que detenerte mucho tiempo, porque no tienes que estar 2 horas en tu examen como lo haces la historia clínica. Te dan 15 minutos, 20 minutos, media hora para tu examen, no sé, depende del jurado. Entonces ahí sí lo demuestras, haces una exploración rápida, ¿no? Obviamente, yo también aquí hago lo que se denomina un ojo clínico, ¿ya? Entonces hago una revisión rápida de todo, simplemente como un escáner. Si encuentro algo llamativo, digo al paciente, ¿y esto qué es? ¿Este lunar? ¿O qué es este bultito en la espalda? Y el paciente me dirá, mire, me había olvidado, sí, esto lo tengo hace tiempo. Bueno, aumento un diagnóstico más, un lipoma, ¿no? Pero así, pero a vuelo de pájaro, como decimos vulgarmente, ¿no? Y tengo ya mis diagnósticos, entonces hago los exámenes complementarios. Una vez ya teniendo mis exámenes complementarios, ya sean laboratoriales, ya sean exámenes de gabinete, o ya sea simplemente un procedimiento que yo puedo hacer, una toma de biopsia o lo que sea, voy a llegar a un diagnóstico final, ¿vale? O diagnósticos finales, puede haber 2, 3, pero generalmente es 1. Y de aquí recién hago el tratamiento. Y bueno, no me quedo ahí, sino el tratamiento todavía tengo en mi mente otros probables diagnósticos o diagnósticos diferenciales, que si no todavía me quepa duda, digo al paciente, si en caso de que no mejore, vuelva, yo le voy a atender. Entonces sigo pensando en esto y anoto en la historia, el paciente tiene que volver a su control, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy todavía convencido de algunas situaciones, entonces quiero controlar nuevamente al paciente, ¿vale? Eso es en forma resumida lo que yo hago. Ahora, muchos de los docentes, bueno, esto es algo resumido. Luego, claro, yo ya pues lo amplío, ya tengo mi forma de pensamiento. Sé que quizás por aquí debe haber algún hueco, ¿no? Que claro, no dejamos de aprender los médicos. Se dice que los médicos somos eternos estudiantes. Y voy a aprender y voy a seguir aprendiendo, ¿no? Pero esto es de manera resumida. Podría profundizarlo, pero alargaría el tiempo de esta clase. Sus demás docentes pueden tener un método similar o pueden tener métodos diferentes. Todos los métodos son válidos, dependiendo muchas veces de la especialidad, muchas veces de los años de experiencia, ¿no? Muchas veces de la escuela de la que has salido, la escuela de medicina, decimos, ¿no? Yo digo, yo soy especialista de la Caja, otro dice, no, yo soy especialista del Bracamonte, otro dice, no, yo soy especialista del Hospital Obrero número 1, y el otro, no, yo soy especialista del Hospital del Tórax. Cada uno levanta en alto su escuela de medicina, ¿no? Cada uno puede tener diferente manera. En el video que les dejo es de un médico joven, me imagino que más o menos debe tener mi edad, que él también ha desarrollado su propio método de razonamiento clínico para llegar al diagnóstico, ¿sí? Y eso, como también él lo recalca, es en base a lo que él ha leído y en base a lo que sus maestros le han enseñado, algo que yo también lo manejo, algo que lo puede manejar
su docente de una materia o de otra materia. Entonces, ustedes mismos vayan desarrollando ese arte del diagnóstico, ¿sí? Es algo que al menos a mi generación, a mi curso, muchos de mis docentes, no digo todos, muchos de mis docentes no me han enseñado. Lo único que me han enseñado es aprenderme de memoria, etiología, fisiología, fisiopatología, diagnóstico, signos, síntomas, tratamiento, ¿no? Y seguimiento. Esto lo he aprendido generalmente en la residencia médica. Ahora, chicos, señoritas, les digo, no esperen a llegar a la residencia médica para aprender a diagnosticar. Apréndalo desde ahora. Lean, infórmense, pregunten a sus docentes, observen a su docente de qué método de diagnóstico, qué estrategia o qué método de diagnóstico tiene. ¿Ah? Entonces, vayan adquiriendo y aprendiendo de sus docentes, vayan aprendiendo de los libros. Ahora ustedes tienen una facilidad que yo no tenía cuando era estudiante. Está en YouTube. Entren a YouTube, tienen cursos. Yo le estoy pasando a su presidente de curso algunas páginas de grupos de Facebook. También le estoy pasando grupos de cursos. Yo les estoy pasando ahorita, les estoy dejando un link de ese grupo, de un grupo de Facebook y de un grupo de cursos gratuitos, para que puedan ustedes estar capacitándose más y más, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechen esta cuarentena en desarrollar, en meter información a sus cabezas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque se va a desactualizar, pero ¿para qué van a meter información en sus cabezas? Para que quede la base, y sobre eso vayan pues actualizándose en su carrera profesional, que ya pues están ustedes a media carrera de llegar a ser profesionales. Entonces, cuando lleguen a ser profesionales y opten por la residencia, que yo les recomiendo hagan la residencia, entonces ya tengan un método de diagnóstico bien establecido, tengan hábitos de estudio y actualización bien establecidos. Muy bien, vamos a quedar en este punto, pues ya son 40 minutos y como les dije, no quisiera extender la clase de manera que puedan aburrirse. Entonces vamos a continuar la siguiente clase con la segunda parte, hablando sobre los principios y sesgos heurísticos. Muy bien.